Bienvenidos a la Fogata Mística, mi nombre es Digiorin. En este canal hablamos de filosofía mística y análisis metafísico de lo que pasa. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la lectura de los elementos. Proseguimos con el agua y el aire, las fuerzas naturales o las naturalezas maravillosas del agua y aire, que es el capítulo 6 de la filosofía oculta, tomo 1 de Cornelio Agripa. Como ya hemos venido anteriormente presentando los otros capítulos, anteriormente vimos el del fuego y la tierra como los formadores, y el día de hoy vamos entonces a ver los elementos intermedios. Y bueno, pues rápidamente, antes de pasar con la lectura, me gustaría indicar que el trasfondo de lo que vamos a ver aquí, o como la organización, continuar con la lectura teniendo en cuenta la organización que venimos anteriormente. En el capítulo anterior de esta lectura, el capítulo 5, leímos sobre el fuego y la tierra, que son como los elementos circundantes, lo que están como en los bordes, el más puro, que es el fuego, relacionado con el mundo espiritual o Atzilut, de acuerdo a la Cábala, y la tierra relacionada con el mundo material o Asia. Y pues vimos en la anterior lectura que, de acuerdo a Cornelio Agripa, no maneja la estructura de la Cábala. Normalmente en la Cábala se maneja de arriba abajo, primero Atzilut, que está conectado con el fuego, después Bria, que viene a ser agua, después Yetzirah, que viene a ser aire, que está cercano a lo más denso, la materia, y después viene Asia, relacionado con la tierra. Esto pues es diferente como digamos lo propone aquí Cornelio, porque Cornelio indica que hay una diferencia. Bria no sería agua, sino sería aire, y Yetzirah no sería aire, sino sería agua. Están intercambiados. De acuerdo a la tradicional, que es la luriánica, de acuerdo al Zohar, que es como la cábala tradicional que todo el mundo sigue. Bueno, pues tenemos aquí en la alquimia hermética personajes como Flot, Cornelio Agripa, Paracelso, que hacen como un cambio. ¿Por qué? Porque el aire se asocia con el soplo divino, o sea, Bria, donde está el mundo de las ideas y los arquetipos. Ahí se encuentra entonces una relación con este soplo, y por eso algunos místicos lo colocaban no con el aire, de acuerdo a la cábala tradicional, sino al aire, ¿de acuerdo? Y lo que es Yetzirah, que normalmente está conectada con el aire, de acuerdo a la cábala tradicional, bueno, pues para los herméticos lo conectan con el agua. ¿Por qué? Porque Yetzirah es como la sustancia que crea, ¿sí? Entonces tenemos como uno que es el de arriba, Bria, que es el pensamiento creativo, y después este pensamiento creativo o este mundo de las formas viene entonces a implantar ya la realidad. Ya las formas vienen a tomar como ya potencia y materia en la creación. Entonces aquí ya hay una diferencia entre Bria, que todavía son como las formas que se mantienen en lo divino, y Yetzirah ya es cuando toman ya la realidad, ¿sí? Entonces es por eso que hay como una diferencia entre la organización. No obstante, nos vamos a quedar cuenta con la lectura, que pues esto pues no hace como mucha diferencia entre lo que son las formas de pensamiento místico. Entonces empezamos con el texto. Y dice que los otros dos elementos, aparte del fuego y la tierra, a saber, el agua y el aire, no son menos potentes, y la naturaleza no cesa de efectuar, a través de ellos, efectos admirables, pues el agua es tan absolutamente necesaria que ningún animal puede vivir sin ella, y ninguna hierba ni planta puede producir si el agua no la humedece. La virtud seminal de todas las cosas se halla en ella, comenzando con los animales, donde es evidente que la simiente es acuosa, y luego en los frutos y las hierbas, ya que aunque sus simientes sean terrestres, si el agua no las riega, no podrían tornarse fecundadas, ya sea que esto se cumpla embebiéndose con la humedad de la tierra, del rocío o de la lluvia, o del agua que se arroja sobre ellas, expuesto que Moisés describe a la tierra y al agua como las únicas capaces de producir el alma viviente. Él atribuye al agua una doble producción, a saber, la de los peces y la de los animales que vuelan por el aire sobre la tierra. La escritura señala incluso que el agua participa en la producción de la tierra, diciendo: ¿por qué los animales y las plantas no producen? Es que Dios todavía no ha hecho llover sobre la tierra. La potencia de este elemento es tan grande que es imposible renacer espiritualmente sin agua, como el mismo Cristo lo testimonió al hablar con Nicodemo. En
cuanto a la religión, sus efectos son también grandísimos en las expiaciones y purificaciones, y no es menos necesaria que el fuego. Es útil en una infinidad de cosas y se lo utiliza de modos diferentes, y es por ella que subsiste todo lo que existe en la naturaleza, y que tiene el poder de engendrar, nutrir, hacer crecer y aumentar todas las cosas que se ven en el mundo. Por ello, Tales de Mileto y Hesíodo la establecieron como el principio de todas las cosas y la denominaron el más antiguo de todos los elementos, pues rige a los otros, ya que, como dice Plinio, el agua devora a la tierra, extingue el fuego, se eleva hasta el aire y al llegar a las nubes se convierte en ama del cielo, y al caer hace nacer todo lo que la tierra produce. Plinio, Solinio y muchos otros historiadores describieron una infinidad de maravillas del agua. Ovidio hace también mención de sus virtudes potentes y maravillosas. Además, Josefo reseña la admirable naturaleza de cierto río entre Arceo y Rafaeno, pueblos de Siria, que desborda el domingo y se seca durante los demás días de la semana, aparentemente porque sus fuentes se tapan, retornando a su antigua abundancia de aguas el séptimo día por los efectos impenetrables de la naturaleza. Es por ello que los habitantes de ese país le dieron el nombre del río del Sabbat, a causa de que los judíos festejan como el séptimo día. Y la escritura hace mención a la piscina de Jerusalén, a la que quien descendiera primero, luego que el ángel agitara el agua, curaba de toda clase de males. Todavía está escrito que había una fuente dedicada a las ninfas de Jonia, junto al pueblo de Heraclea, sobre la ribera del río Cíteron, de la que tras descender un enfermo, salía perfectamente sano. Pausanias cuenta que en el monte Liceo, en Arcadia, hay una fuente llamada Agria, donde se dirigía el sacerdote de Júpiter con los sacrificios, teniendo en su mano una rama de roble que mojaba en sus aguas en tiempo de grandes sequías, y al agitarse las aguas salían vapores que, al elevarse por el aire, formaban nubes que cubrían todo el cielo, transmutándose al punto en lluvia abundante que regaba toda la tierra. Mas entre los muchos otros autores, nadie como Rufo, médico de Éfeso, para describir admirablemente bien sobre cosas asombrosas relativas a las maravillosas del agua. Quiero hacer una pausa antes de pasar con el aire en el mismo capítulo, y es importante decir que varios escritores nombraron que en algún momento, cuando la humanidad no tenía tan contaminada mucha parte en el mundo y muchas aguas, muchas de estas mostraban su naturaleza intrínseca. Muchas de estas aguas, apenas las bebían, pues podrían decir que tenían ciertos poderes que ya sea para la salud ayudaban, o para la vitalidad, o también todo lo contrario, aguas que si se tomaban se enfermaban. Esto en la historia pues hay mucha información, solamente que en los últimos siglos se ha perdido, y más porque normalmente el agua que nosotros tomamos no es un agua que venga de estos lugares puros y estos manantiales como en antaño. Por eso pues tampoco se podría entender como la naturaleza y las propiedades que tiene el agua. Dice Paracelso también que los elementales tienen sus sociedades y sus lenguajes. Ellos duermen, vuelan y reposan de la misma manera que los humanos. Tienen un sol y un firmamento como ellos. Por lo cual, cuando las sirenas u otros elementales del agua y del mar nos ven a nosotros vivir en el aire, ellos se asombran tanto, y ellos pues también tienen su firmamento como nosotros, tienen su forma de existencia, así como nosotros nos sorprenderíamos de ver una sociedad cuasi humana en las profundidades o en los ríos. Entonces, así los místicos hablan de que cada criatura es apropiada al elemento. Los ondinos, concebidos para vivir en el agua, pues viven de diferentes maneras, dice Paracelso, que tienen sus lenguajes y también sus ropajes. Tienen otro tiempo, no es el tiempo humano de vida, ya que pues no son tan densos. Sin embargo, pues tienen su forma de vivir y de existir. Dice Agripa, al igual que otros místicos, que el agua, al igual que todos los elementos, no solamente se queda como en un plan, así como estamos diciendo que sería bría de acuerdo a la cábala, sino más allá de esto, habría una correspondencia de todos los elementos en todos los planos, solamente que a su manera, y en cada plano pues reina uno de estos 4 elementos, hasta llegar pues también al éter, por lo cual pues para los místicos el agua, al igual que el fuego,
son como los generadores de absolutamente toda la creación. Se podría decir que la que termina como moldeando todo, como la arcilla, sería la tierra, ¿verdad? Sin embargo, los místicos indican que lo que da es la forma o la vasija es la tierra, pero la potencia en sí misma se encuentra entre el fuego y el agua. Siendo así, pasamos entonces al otro elemento, que es el elemento que está más conectado con los seres humanos y con nuestro mundo, que es el aire, el cual vendría a ser un mediador entre el fuego y el agua, y la vasija o la que contendría todo esto sería entonces la tierra. Vamos entonces a proseguir con el aire. Dice Cornelio que me resta hablar del aire. Este es un espíritu vital que penetra a todos los seres, haciéndolos vivir y subsistir a todos, ligando, removiendo y llenando todo. Por esta razón, los doctores hebreos no lo incluyen entre los elementos, sino que lo consideran un medio y un vínculo de los diferentes seres y espíritus que fortalecen todos los recursos de la naturaleza. Como es el primero en recibir todas las influencias de los cuerpos celestes, comunicándoselas a cada uno de los otros elementos y a los mixtos, el aire recibe a sí mismo y retiene, es como un espejo divino, las impresiones de todas las cosas, tanto naturales como divinas, al igual que las palabras o discursos, y al llevarlas consigo a medida que entran en los cuerpos de hombres y animales, suministra las materias de los sueños y de los presagios y los augurios maravillosos. Es por eso, como se dijo, que quienes pasan por algún sitio donde fue muerto un hombre o un ser, o donde hay un cadáver recién enterrado, se sienten sacudidos por el terror, pues el aire rebosa en ese sitio con las horribles especies de tal homicidio que tanto los conmueve, los llena con esas miasmas y los perturba, de donde se forma el pavor también. Todo lo que obra prontamente y causa una impresión sutil sacude la naturaleza. Por esta razón, muchos filósofos han creído que el aire era la causa de los sueños y de muchas otras impresiones del alma, por la dilatación de las especies o de las semejanzas que llegan de los objetos y las palabras que pasan por el aire en tropel hasta llegar los sentidos. Por fin, también hasta la imaginación y al alma de quien los recibe, siendo recibidos primeramente sobre la piel preparada para recibir, pues, aunque las especies de las cosas aporten su propia naturaleza o la de ellas mismas a los sentidos de hombres y animales, pueden, no obstante, adquirir cualquier impresión del cielo cuando están en el aire. Y los diferentes sujetos las sienten más unos que otros, de acuerdo a su disposición cuando llegan a su imaginación. Y así, todos los seres pueden naturalmente, sin superstición alguna, sin el auxilio de ningún otro espíritu, comunicar el pensamiento con otro, por más alejados que estén. En menos de 24 horas, aunque no se pueda precisar el tiempo, esto es lo que he visto hacer y lo he hecho yo mismo. Asimismo, esto es lo que realizó el abate Tridemo. Plotino prueba y nos enseña también la manera con que los objetos tanto espirituales como corporales producen ciertas especies, a saber, por influencia de cuerpos sobre cuerpos, y cómo se fortalecen el aire y se presentan y manifiestan ante nuestra vista y nuestros sentidos, tanto mediante la luz como mediante el movimiento. Y vemos al soplar el viento del mediodía, como el aire se condensa en pequeñas nubes de las que se reflejan como un espejo las representaciones muy distantes de castillos, montañas, caballos, hombres y otras cosas, lo que, a medida que las nubes se alejan, se desvanece. Y en cuanto a los meteoros, Aristóteles hace ver que el arco iris se forma en una nube del aire, a cierta manera como un espejo. Y Alberto dice que las representaciones de los cuerpos se forman fácilmente en el aire, que está húmedo, de la misma manera que las representaciones de cosas en las cosas. Y Aristóteles cuenta que conoció a un hombre que, por tener la vista débil, se servía del aire cercano como un espejo, y que su rayo visual se reflejaba en él. No pudo entender esto y creyó que su sombra marchaba delante de él, viendo que la cabeza antecedía en la marcha. De la misma manera se emplea toda clase de representaciones en el aire, por más alejadas que estén, por medio de ciertos espejos y fuera de estos espejos que los ignorantes al vernos los juzgan
figuras de demonios y espíritus, aunque no son lo mismo, no son sino representaciones inmediatas sin vida alguna, y se dice que en un lugar oscuro donde solo hay un agujero muy pequeño por el que puede entrar algún rayo de sol, si se coloca en este agujero papel blanco o bien un espejo unido, se ve en este papel todo lo que el sol ilumina y cumple afuera. Hay otro prodigio muy admirable: si alguien, luego de pintar un retrato o de escribir algunas palabras de cierta manera, expone esto a la noche, con un buen tiempo, con luna llena, a los rayos de esta, otra persona puede ver y leer todo esto, informándose de estas cosas, en la circunferencia o círculo de la luna, pues sus representaciones se elevan y multiplican en el aire, lo cual es muy útil para hacer saber noticias en caso de lugares o pueblos sitiados. Este es un secreto que Pitágoras practicó antiguamente, conocido hoy por algunas personas como yo lo conozco. Todas estas cosas y una cantidad de otras más considerables se fundan en la naturaleza, el aire y los vientos, y extraen sus principios de la matemática y la óptica. Así como estas especies se reflejan sobre la vista, lo mismo ocurre sobre el oído, puesto que se ve por medio del eco. Sin embargo, hay aún otros secretos más particulares, por los que un hombre puede oír lo que otro dice y al oído, o en particular a escondidas. Del aire provienen también los vientos, que no son sino aire agitado y excitado. Hay 4 vientos principales que soplan desde los 4 rincones del cielo, a saber, el noto del lado del mediodía, el bóreas del lado del septentrión, el céfiro del lado de occidente y el apeleotes o euro del lado de oriente. Y bueno, pues así concluimos este capítulo. Es importante saber que el aire, como pues lo indica aquí Agripa, en su tiempo, en su época, pues consideraba que el viento era el que llevaba la información de la imagen, no la luz. Si hoy en día analizamos el tema de la imagen, como pues las cámaras toman las fotos, como pues lo indica, podríamos decir que esto ya sería más correspondiente al elemento del fuego, por la luz. Sin embargo, pues en su época Agripa estaba muy adelantado. No solamente vemos el principio de la cámara, sino pues vemos otros principios que él indica que la academia no los estudia y que pues claramente el misticismo sí, como digamos controlar y callar los pensamientos con la respiración, o después de ciertas meditaciones y muchas prácticas poder saber cómo enviar mensajes con el aire y también cómo recibirlos. Bueno, pues esto y muchas cosas más son las que el mago procura trabajar a lo largo de su vida con todos los 4 elementos. El aire es muy especial y muy importante para nosotros, pues decía Paracelso que los silvestres son los que más se parecen al humano, pues viven en el aire, se sofocan en el agua, se aplastan bajo tierra y se consumen en el fuego, por lo cual los elementales que nosotros nos sentimos pues como muy ligados son estos que habitan normalmente en los bosques, en la naturaleza. Las hadas también son como los silvestres, son elementales del aire. Bueno, pues las hadas tienen diferentes clasificaciones, pero normalmente son del elemento aire. Entonces, pues nos podemos dar cuenta que todos estos 4 elementos encierran siempre algo mágico y algo muy importante que hace parte de nosotros, como el agua con lo emocional, como las formas, como la imaginación, y el aire con ya más el tema de la conciencia, de la razón, del pensamiento en sí mismo, de lo que viene a dar la forma, que todavía se encuentra en el logos. Eso es lo que trata de hacer prácticamente el aire, si tomamos en cuenta las proposiciones de estos místicos hermetistas que dicen que entre el fuego y el agua se genera todo, lo que viene a ser como la unión o lo que viene a ser la creación es entonces el aire, y ya entonces la arcilla, la que viene a moldear todo, ya para hacer el cuerpo, ¿sí? Ya sería la tierra, y todos estos pues albergan el éter. Nosotros como seres humanos no somos como los elementales que viven solamente en uno, no, nosotros en nuestra constitución humana tenemos todos los elementos y por eso tenemos que trabajar con todos, por eso es como un pentagrama, los 4 elementos con el éter, una perfección que se ve representada en el pentagrama. Y bueno, no siendo más, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Tenemos otros capítulos como el 7 y 8 que vamos a ir leyendo a futuro, que son los géneros compuestos y la relación que tienen pues los elementos con lo que es el alma, los sentidos y las costumbres. Creería yo que el próximo capítulo podríamos leer 2 de la filosofía oculta, tomo 1 de Agripa,
Y pues bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Esta es la Fogata Mística.